Llamo epistemología convergente a la integración de tres corrientes teóricas que me ayudan a entender el proceso de aprendizaje de una forma mucho más eficaz que en función de cualquier una de estas corrientes aisladamente. La epistemología convergente está constituida por la asimilación recíproca de las contribuciones de las escuelas piagetiana o de Ginebra, de la escuela psicoanalítica y de la escuela de psicología social. Hoy ya nadie puede ignorar que para aprender es necesario tener un determinado nivel de construcción cognitiva para aprender un determinado contenido, y también que esta es una condición necesaria pero no suficiente para aprender. O sea que la afectividad participa en todo proceso de aprendizaje. Pero más aún, si dos sujetos tuviesen la misma estructura cognitiva y el mismo grado de carga afectiva en relación a un objeto, van a aprender de forma diferente si pertenecen a culturas diferentes. Por ello que la contribución de los aspectos sociales es verdaderamente indispensable. Sobre esta base, yo he podido conceptualizar otro modelo que son las 4 unidades de análisis de las cuales se ocupa la psicopedagogía: el individuo, el grupo, la institución y la comunidad. Estas 4 unidades de análisis pueden ser estudiadas en función de un vector de análisis, o sea, el vector aprendizaje. Y cuando son estudiadas en función del vector aprendizaje, pertenecen al quehacer psicopedagógico. Yo me voy a referir predominantemente a la primera de estas unidades en esta oportunidad, porque es lo que más me interesa destacar. Estimo que los niveles de integración de los objetos es un concepto fundamental para poder entender en qué nivel se opera el proceso de aprendizaje. Todo objeto posee un nivel de integración físico-químico. Algunos de estos objetos alcanzan un nivel de integración biológico sin perder el nivel de integración físico-químico, y algunos de ellos alcanzan un nivel de integración psicológico. En este nivel de integración psicológico es donde se opera o donde se construye la dimensión afectiva y la dimensión cognitiva. Dimensiones que son precondiciones necesarias para poder producir el proceso de aprendizaje. Por eso el psicopedagogo, en mi opinión, trabaja en este nivel de integración. Asimismo, quiero destacar otro modelo, que es el de la interacción entre las dimensiones cognitiva y afectiva, previamente mencionada, y que van a dar lugar al proceso de aprendizaje como una construcción que se integra, que se asienta sobre estas dos dimensiones. A nivel afectivo, ante una situación de aprendizaje, el sujeto puede reaccionar en 3 instancias: con una conducta confusional, con una conducta disociada o con una conducta integrada. Lo que a veces fue mencionado como ansiedad confusional, ansiedad esquizoparanoide y ansiedad depresiva. Y a nivel cognitivo también el sujeto puede reaccionar de 3 formas diferentes: con una insensibilidad ante una situación de conflicto cognitivo, en el que siempre se produce en una situación de aprendizaje; con una disociación, o sea, percibe 2 atributos del objeto pero aún no los integra; y por último, con una compensación, o sea, cuando integra realmente ambos aspectos. Tanto la dimensión afectiva como la cognitiva alternativamente pueden funcionar como una posición masculina o femenina,
o sea, como un continente de la otra, y es justamente este proceso el que interesa a la epistemología convergente, la interacción entre las dimensiones afectiva y cognitiva. En el cuadro que se está observando se pueden ver tanto la caracterización de las instancias afectivas y cognitivas como los mecanismos que se producen entre ambas dimensiones. Y en este cuadro siguiente lo que se puede observar es las dimensiones afectiva y cognitiva representadas con los puntos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 respectivamente, y los puntos 7, 8 y 9 que son el proceso mismo de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje es estudiado en el modelo de la epistemología convergente con una entrevista que llamamos entrevista operativa centrada en el aprendizaje, y es la que inicia el proceso diagnóstico. En este primer momento se formulan un primer sistema de hipótesis que es sometido a líneas de investigación a través de test, pruebas piagetianas, técnicas proyectivas psicopedagógicas especialmente, también pruebas psicométricas y otro tipo de instrumentos o situaciones que se crean momentáneamente como para investigar al sujeto. A partir de los test se perfecciona el primer sistema de hipótesis, sacando algunas hipótesis, agregando otras, y da lugar a un segundo sistema de hipótesis y líneas de investigación que va a permitir abordar la anamnesis, la historia del sujeto, con líneas de observación, líneas directrices que de alguna manera van a corroborar o no las hipótesis anteriormente formuladas, para por último llegar a la elaboración de un informe y a la devolución a los adultos, en el caso de ser un niño o un sujeto muy discapacitado, y al sujeto mismo. Por último, me quiero referir como modelos al modelo de tratamiento psicopedagógico. Y en el modelo de tratamiento psicopedagógico lo que quiero subrayar es que no existen dos tratamientos que sean iguales, pero lo que sí podemos analizar un tratamiento es en función de 3 unidades de análisis que son el sujeto, la relación entre el sujeto y el psicopedagogo mismo. Y cómo esto se produce en 3 momentos distintos. En el primer momento, el sujeto adopta lo que se puede llamar una posición masculina, o sea, escorpora lo que no puede elaborar por sí mismo, y lo proyecta como un elemento que no puede digerir sobre el psicopedagogo, que se posesiona en una posición femenina o de continente. En el segundo momento, el psicopedagogo tiene que metabolizar estos contenidos de los cuales se ha hecho cargo y transformarlos de contenidos no digeribles para el sujeto en contenidos digeribles, para por último, en el tercer momento, poder devolvérselos al sujeto de una forma que sean asimilables para él. Los 4 grandes niveles del aprendizaje: protoaprendizaje, deuteroaprendizaje, aprendizaje asistemático o incidental y aprendizaje sistemático, que sería el que se comienza a desarrollar en relación con las instituciones educativas y que va hasta un nivel de posgrado universitario.